Muy buenos días, vamos con lo mejor de la información deportiva. Arranca el año y también arranca la actividad para el tiro con arco mexicano. La Ciudad de México será sede del Nacional de Exteriores, que precisamente servirá como selectivo de cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se han llevado a cabo en Barranquilla, Colombia. El Centro Deportivo Olímpico Mexicano, ubicado en la Ciudad de México, será sede a finales del mes de enero del Campeonato Nacional de Exteriores de Tiro con Arco, evento con el que se inaugura formalmente la actividad de estas disciplinas en nuestro país del 2018. Tras los buenos resultados conseguidos durante el 2017 y eventos destacados realizados en territorio nacional, como el Campeonato Mundial que se realizó en la Ciudad de México, ahora los arqueros mexicanos comenzarán su preparación de cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe y los Juegos Olímpicos de la Juventud. El presidente de la Federación Mexicana de Tiro con Arco, Santiago Abitia, aseguró que los resultados logrados en el 2017 fueron buenos. Sin embargo, le faltó algo al tiro con arco en el Mundial, una presea por parte de los hombres en recurvo y en la disciplina de compuesto. El Campeonato Nacional de Exteriores se llevará a cabo del 23 al 28 de enero en el CEDOM. Vianey Zárate, 21 Noticias. Y el capitalino Daniel Inclán fue el mejor hombre en el torneo de Highlight Music Fest que se realizó en Acapulco, Guerrero. El delantero capitalino Daniel Inclán se convirtió en el mejor pelotari de Highlight Music Fest Acapulco 2017, que se disputó en el Emotion Highlight de Acapulco, Guerrero, al terminar de manera invicta. Inclán comenzó actividades llevando en la saga al jovencito Legarreta y se impuso 15-9 a la dupla de Cabeza y X. En el cambio de zagueros, Inclán y X arrasaron a Cabeza y Legarreta por 15-4. Así Inclán con 30 puntos y X con 24 avanzaron. En semifinales, Inclán hizo pareja con Osorno y vencieron 15-4 a Ochoa y Pérez, mientras que Daniel con Pepe Pérez superaron 15-12 a Ochoa y Osorno. En la final, Inclán demostró poderío cuando llevó en la saga a su compatriota Osorno para superar 15-11 a la dupla francesa de Larregui y X, en un duelo donde el mexicano se vio efectivo en el encesto, lució seguro de bote pronto o de bote corrido. Además, se mostró veloz y contundente en el remate. Vianey Zárate, 21 Noticias. Y la multimedallista paralímpica Patricia Valle, que precisamente en el pasado Mundial de Paranatación realizado aquí en la Ciudad de México se adjudicó 3 medallas, anunció su retiro de las piscinas para este año. La multimedallista paralímpica Patricia Valle anunció su retiro de las piscinas una vez que cumpla con su participación en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, donde buscará el podio. Patricia, ganadora de 3 medallas en el Mundial de Paranatación realizado en diciembre pasado en la Ciudad de México, dirá adiós a su carrera deportiva tras 22 años y tiene planeado dedicarse a la formación de jóvenes promesas de la natación de nuestro país tras su retiro. Valle dijo que su deseo es culminar su carrera con los Juegos Panamericanos de Lima 2019, ya que es una justa en la que cada uno de los atletas mexicanos disfruta como una fiesta. Vianey Zárate, 21 Noticias. Bueno, y como se sabe, el pasado 31 de diciembre, en los festejos por el Año Nuevo, el delantero de los Tigres, Jürgen Damm, sufrió lesiones, quemaduras de primer grado, precisamente en el rostro, al jugar con pirotecnia. Ayer, esta imagen que estamos viendo en pantallas circuló en redes sociales, fue precisamente montada por el propio futbolista con un mensaje a sus aficionados, a sus seguidores, de que todo está bien, pero también un consejo, ¿no? De que es el ejemplo de lo peligroso que puede resultar ser jugar con pirotecnia. Por supuesto que Jürgen, a raíz de estas lesiones en su rostro y que está hospitalizado, se perderá el arranque del torneo de clausura 2018. Tigres juega el próximo viernes precisamente en los partidos inaugurales del certamen, en la visita que realizarán los Tigres a Puebla. Ahí está Jürgen Damm con quemaduras de primer grado en el rostro. Hasta ahí quedó, no fue nada más grave, pero es una buena lección, no solo para el futbolista, sino para todos los millones de seguidores que tiene este hombre alrededor
del país. Y bueno, ya para despedirme, compañeros, les voy a mostrar este video. Los japoneses sabemos que son muy dados a hacer este tipo de cosas. Y a propósito del fin de año, decidieron enfrentar a 3 de sus mejores seleccionados nacionales, los japoneses que van a estar participando en el Mundial de Rusia 2018, contra 100 niños. ¿Cuál fue la alineación de los niños? Fue un 10, 30, 30, 30. Así alinearon los niños. Vamos a ver precisamente las imágenes, les voy diciendo. Se trata de los 3 jugadores de la selección japonesa, que es Deguchi, Yamaguchi y Kiyotaye, que son figuras allá en el fútbol japonés. Aquí los vemos enfrentándose a 100 niños en un estadio allá en Japón. Todo esto, insisto, a propósito de los festejos del Año Nuevo. No les pudieron quitar el balón, de repente se los quitaban y todo termina con gol de los seleccionados japoneses, que al final de cuentas de eso se trataba, de que tenían que meter un gol. Ahí vemos a la chamaquiza precisamente corriendo, así igual corren sus camarógrafos tras de las galletas de aquí del catering, así andan corriendo tras la del catering con 20 camarones atrás de la chava de galletas. Así 100 niños se enfrentaron a 3 seleccionados japoneses para recibir el año 2018. Les faltó un poquito de trabajo en equipo. Sí, claro, van todos en... Yo más bien veo que ahí faltó una tarjeta, porque sí, ahí se aventó uno de los chavitos, ¿no? Y ve los porteros, ya viste, o sea, yo decía que hay 10 porteros, a ver, di algo, Marco. Para todo eso, pues difícil, la verdad. Pero pudieron, Marquito. Mira, Marquito, mira, ahí están precisamente 100 niños y aquí está la jugada. No podían igual, al final sí lo consiguieron con todo y sus 10 porteros. Así los japoneses festejaron la llegada del Año Nuevo. Esto hay que recordarlo, no es cosa nueva, suelen hacerlo, no con 100 niños, no con 100 niños, pero es la primera vez que utilizan precisamente a esta cantidad de niños, pero ya, sobre todo los japoneses, son los que impusieron esta moda de enfrentarse a grupos numerosos de chamacos. Que seguramente para los niños marcó algo en su historia, estar en una cancha profesional con jugadores profesionales. Con estrellas, ¿no? Claro. 3 de los futbolistas más importantes del seleccionado japonés. Es la información deportiva, muchas gracias.